sean. Nuestro próximo panelista es Pedro Pablo Álvarez Ramos, del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba, CUTC, exprisionero de conciencia del Grupo de los 75 de la Primavera Negra de 2003. En primer lugar, quiero agradecer mi presencia aquí a la Asociación Miscelánea de Cuba, a la publicación Miscelánea de Cuba, al Centro Internacional Liberal Sueco, patrocinador de este evento. También mostrar mi satisfacción y mi agradecimiento con todos los panelistas y haber tenido esta gran oportunidad de disfrutar de todos ellos aquí, que es cosa muy importante. También quiero agradecer a las organizaciones que están aquí, porque me he llevado esta gran sorpresa, casi todas que han sido muy solidarias con nosotros, tanto cuando estábamos en Cuba como ahora cuando estamos también aquí, nos han ayudado mucho. Y bueno, decirle a Lucy que sí, que el trabajo de ustedes es muy importante. Y yo creo que sí ha dado fruto y se ha logrado mucho. Gracias a eso es que nuestra oposición hoy en Cuba va ganando terreno, se ha ido fortaleciendo, a pesar de que muchos piensen de que no ha sido así. Yo creo que sí, que se ha ganado y se ha avanzado mucho. Si tenemos en cuenta que el régimen totalitario de Cuba es posiblemente uno de los gobiernos más poderosos que existe en la tierra. Y digo esto no porque comparándolo con otros estados, sino para lo que es el Estado cubano, posiblemente es inconmensurable el poder que tiene esa tiranía, porque tiene el control total de nuestra nación. Son 50 años trabajando en la mentalidad del cubano, y yo creo que se ha logrado mucho, y esto es gracias a la solidaridad de ustedes y de muchos cubanos que aún habiéndose ido de Cuba no han dejado de pensar y de sentir por nuestra causa. Así que yo, en mi nombre y sé que en el de muchos que están allí, muchas gracias y que sigan con esta labor que es muy hermosa. En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a todos los hombres de buena voluntad, a las organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sindicales, ONG, gobierno, en fin, a todos los que de una forma u otra se preocupan por los seres humanos en el mundo, a iniciar una campaña por la liberación de todos los presos políticos cubanos. Hoy se encuentran tras las rejas en Cuba más de 200 hombres pacíficos, tan solo por expresar sus ideas y exigir libertad y respeto a los derechos humanos de su pueblo. En los últimos tiempos vemos con dolor y escepticismo cómo la salud de muchos de estos encarcelados se deteriora por día. Los familiares se encuentran impotentes ante esta situación y claman al mundo por salvarles la vida. No voy a decir nombres, son muchos los casos y no quiero omitir a ninguno. Estos hombres y sus familias que esperan por la solidaridad mundial. Algunos están en un estado de gravedad donde las consecuencias son impredecibles, con enfermedades irreversibles. De continuar en prisión pueden hasta morir. Hay algunos casos que están al borde casi de... Desde aquí hago un llamado a la Unión Europea para que interceda por estos casos, los más graves, y que se reclame su inmediata liberación. Y si es posible, se le ofrezca atención médica especializada en estos países hasta su total rehabilitación, con la opción de poder regresar a su país si lo desean. En febrero del 2008 fuimos deportados de Cuba, donde nos encontrábamos en prisión 4 prisioneros políticos de conciencia, del grupo de los 75, de la llamada Primavera Negra del 2003. España negoció nuestra liberación, con nosotros viajaron 13 familiares. Quiero aclarar que aún desconocemos los términos de esta negociación. Veníamos con la ilusión de que liberarían al resto de los encarcelados. Quedaban 55, solo uno fue encarcelado posteriormente y fue por situación extrema de salud. En mi caso, como sindicalista, he participado en diferentes foros y eventos. También he tenido la oportunidad de entrevistarme con algunas personalidades, ministros, diputados, a las cuales les hemos solicitado su intervención a favor de la liberación de estos prisioneros. No se ha logrado que sea liberado ni uno solo hasta el momento. Ahora yo me pregunto entonces, ¿cómo hay algunos líderes políticos
incluso presidentes de países que dicen que en Cuba hay cambios. ¿De cuáles cambios hablan? En Cuba los únicos cambios han sido para fortalecer aún más al régimen y recrudecer el miedo. Los encarcelamientos de opositores han aumentado, el maltrato también, tanto en las prisiones como en las calles. En estos momentos la represión ha alcanzado los niveles que antecedieron a la campaña represiva de la Primavera Negra del 2003. Luego podemos decir que estamos en la antesala de una nueva ola de terror masiva en contra de la oposición pacífica cubana. El número de presos había experimentado una leve disminución luego de la elección del actual presidente del régimen. Ahora vemos cómo ha vuelto a los niveles que tenía anteriormente. Las detenciones esporádicas, las amenazas de las fuerzas represivas, el acoso y las limitaciones de movimiento a los activistas de derechos humanos cada vez se hacen más frecuentes. Incluso se ha condenado a 2 años de prisión a un infeliz hombre que, estando en estado de embriaguez, ha expresado lo que siente. Hablo de Pánfilo, un humilde hombre, ex trabajador, que precisamente por la situación económica tan desastrosa del país se quedó sin empleo y prácticamente se ha convertido en un alcohólico. En este ambiente de inseguridad y desasosiego, nuestros activistas sindicales siguen desarrollando sus actividades, tratando de concientizar a nuestros trabajadores de que solo con un sindicalismo libre e independiente podrán lograr instaurar de nuevo el poder obrero que una vez tuvo la Central de Trabajadores de Cuba. En nuestro país, los sindicatos llegaron a ser respetados, a pesar de que en algunos momentos hubo divisiones y pugnas que no le permitían lograr consolidar un poder más eficaz. Lo cierto es que se lograron muchas reivindicaciones y mejoras para la clase trabajadora de nuestra patria, lo cual colocaba a nuestro sindicalismo a la vanguardia del continente, sobre todo en Latinoamérica. Los sindicatos en Cuba deben ser libres, independientes y autónomos. El Estado cubano, en su triple condición de empleador, legislador y rector de la actividad sindical, solo ha contribuido a debilitar más al trabajador y así poderlo controlar y someter a sus caprichos, imponiéndole una dirección totalmente plegadas a las directrices del Partido Comunista Cubano, que también sirve a la clase gobernante del país. La oficialista CTC ha traicionado a la clase obrera cubana y no ha cumplido con el papel que le dio origen hace ya más de 70 años, que era el de defender el derecho y las conquistas que tanta sangre y sacrificio ha costado al movimiento laboral cubano durante sus luchas por el bien, la justicia y los derechos económicos de todos sus miembros. En la práctica, la CTC ha demostrado su incompetencia organizativa, que solo ha servido para transmitir consignas e imposiciones, actuando como polea de transmisión, salvaguardando los intereses de la alta jerarquía del régimen y del Partido Comunista. El movimiento obrero cubano aspira a una central de trabajadores de Cuba que sea democrática y plural, que sea independiente, libre y autónoma de cualquier gobierno. Para ello se creará una nueva estructura que garantice el ascenso de una dirigencia elegida en un proceso libre, democrático y participativo, donde todos los trabajadores serán los que decidan quiénes dirigirán su futuro sindical. A esta nueva central se podrán unir todos los sindicatos independientes, sin necesidad de pedir permiso a ningún gobierno o partido político, solo a sus miembros. Ningún sindicato tendrá que hacer compromisos jamás con una fuerza política, más allá de los compromisos que sean del interés propio de la clase trabajadora que representa. La lucha de los sindicalistas actualmente está dirigida a acabar con el carácter discriminatorio y excluyente de la política laboral del gobierno. Al igual que la educación superior, que en Cuba es para los revolucionarios, también en el ámbito del trabajo y sobre todo en aquellos sectores privilegiados de la economía como las empresas extranjeras, los puestos de trabajo son para los más revolucionarios. El obrero cubano se encuentra indefenso,